La última es fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos o las fiestas de las enramadas, lo que en hebreo se conoce como las fiestas del Sukkot. Sí. La referencia que tenemos en el Antiguo Testamento es el Levítico 23, 33 al 35, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Se celebra, si quieres pasarlo, Raúl, esta fiesta. ¿Quieres pasarla? ¿La tienes para pasarla ya? Se celebra el día 15 al 21, una semana, en el mes hebreo de Tisri, en el calendario hebreo. ¿Qué significa esta fiesta? Conmemora los 40 años de la travesía de Israel en el desierto cuando salió de la esclavitud de Egipto. La celebración dura 7 días y el pueblo hebreo debe construir chozas con ramas enramadas. Estas así eran las enramadas, las chozas que tenían que construir. Tiendas. Sí, bueno, realmente no eran tiendas, eran hechos de hojas o de ramas, por eso se llaman ramadas, pero no de lona. No de lona. Sí, sigue. Dice, esta fiesta era para recordar que vivieron bajo el cuidado de Dios cuando fueron liberados de Egipto por 40 años en el desierto, recordando la fidelidad y protección de Dios durante todos los días, de todos los meses, de todos los años, durante 40 años. Esta tradición aún en día se sigue practicando en Israel. En la actualidad se sigue practicando. Seguimos a esta fiesta de Sukkot. Debían concurrir todos los israelitas varones, no las mujeres, según lo que pone en Éxodo y en Deuteronomio. Se les llamaba así porque las familias debían habitar durante 7 días en tabernáculos o cabañas de rama y hojas de árboles. O sea que era algo bastante precario. Se construían en los techos de las casas, en los patios, en el atrio del templo y aún en las calles. Actualmente se construye en las calles de Israel. De ese modo recordaban que habían habitado en tabernáculos durante 40 años de peregrinación en el desierto. Seguimos. Todos debían regocijarse delante de Jehová por la protección sobre su pueblo y por la cosecha de los frutos de la tierra. El primer día y el octavo se declararon días de reposo. Nadie debía de trabajar. Después del cautiverio de Babilonia, se añadió la ceremonia de derramar agua mezclada con vino en el sacrificio preparado sobre el altar. ¿Os acordáis que tenían que traer un buey, una oveja, un cordero y sacrificarlo en el altar? Después del cautiverio se añadió esta costumbre de derramar agua mezclada con vino, como símbolo de gratitud por la provisión de agua en el desierto. El agua que salió de la roca, el agua que Dios endulzó cuando le dio la dirección a Moisés de echar una rama de un árbol en el agua y endulzar el agua para que ellos pudieran beber. A esta ceremonia parece que aludió nuestro Señor cuando dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora vamos a ver su cumplimiento profético. Sukkot representa el establecimiento del reino milenial de Jesucristo, los 1000 años que nos habla Apocalipsis.
luego de la segunda venida de Cristo, porque primero viene Cristo y luego vienen los 1000 años, haciendo paralelo a la entrada de Israel a la tierra prometida luego de 40 años en el desierto. Ahora vamos a ver unos detalles que lo van a comprender mejor esto. Referencias sobre el milenio, el versículo que estaban buscando antes, ¿no? Isaías 11:6. ¿Qué pasará en el milenio cuando Cristo reine? Morará el lobo con el cordero, ya no se pelearán, ya el lobo no comerá al cordero ni a ningún otro animal. El leopardo con el cabrito se acostará, habrá armonía total durante el milenio. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Seguimos. El libro de Miqueas, hace 2000 años antes de nuestra era, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. ¿A qué monte se está refiriendo? Jerusalén, el monte de Sión, donde está el templo. ¿Dónde estará el templo? Y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, del Dios de Israel. Por tanto, el templo se tiene que construir. Porque de Sión, o de Israel, o de Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No habrá más guerra. No se atacarán los pueblos. No alzará espada nación contra nación. Habrá perfecta paz. Ni se ensayará más para la guerra. Ya no habrá guerra en el milenio. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente o quien los asuste, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Seguimos. La fiesta de los tabernáculos o de Sucot ocurre exactamente 6 meses después de la Pascua. Sé que esto, las personas que no estuvieron antes, cuesta un poquito entenderlo porque hemos visto las 6 fiestas anteriores y todo está relacionado. El significado profético de esta fiesta está basado en sus propósitos. El futuro reino de Dios sobre esta tierra, que serán los 1000 años, el milenio, cuando Cristo reinará. Apocalipsis 20, 1 al 10. Lo vamos a leer. Apocalipsis 20, que atrás de la Biblia, cuando ya pasaron tantísimos años, Dios nos está hablando que esto verdaderamente se cumplirá. 20, 1, 10 de Apocalipsis. Y ahora vamos a empezar a ver los jubileos. Vi un ángel, los 1000 años tiene por título, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿El 20 qué? 20 del 1 al 10. ¿Quién es el dragón? Prendió a Satanás, al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, como está haciendo actualmente. El diablo es el engañador y el padre de mentiras, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes serán los que recibieron facultad de juzgar en el milenio? Los apóstoles y los ancianos. Todos nosotros, los que hemos sido, la iglesia que ha sido arrebatada, porque dice Dios que nos puso por reyes y por sacerdotes, y seremos
capaz tendremos la facultad de juzgar al remanente que quedó de un mundo que ya está prácticamente destrozado. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Sabéis que hoy en día en los países del Medio Oriente se decapita a los cristianos? Se decapita a los cristianos, lo estamos viendo con el ISIS y con todo, y aquí está hablando de los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, porque habrá una imagen, así como hubo en el tiempo de Nabucodonosor, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Cuál era la marca? El 666, el chip que se implantará, que ya está siendo implantado en animales y que lo tenemos en nuestros pasaportes y documentos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión nuevamente y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Quiénes eran Gog y Magog? Rusia y su líder. Y el líder de Rusia. Hoy en día está despuntando Putin como Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado después de los 1000 años, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, lo que entendemos por infierno, porque tenemos que tener en cuenta que la palabra infierno no aparece en la Biblia, aparece el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese será su final. Bueno, ese tiempo será de justicia, los 1000 años, bendición y reposo y regocijo, porque no habrá guerra en esos 1000 años. Habrá alegría absoluta e imperturbable, según nos habla el Salmo 126. El tiempo del cumplimiento, poco después de la segunda venida de Cristo, de la parucía, cuando lo veamos venir a Cristo en el establecimiento del reino milenial, poco después del juicio de las naciones, porque va a haber un juicio a todas las naciones, según se describe en Mateo 25, que es el juicio de las naciones gentiles. La nación judía será juzgada aparte, tendrá un juicio diferente al final de la gran tribulación. Seguimos. Las primeras 4 fiestas ya las cumplió nuestro amado Señor Jesús en su perfección. Las últimas 3 fiestas son todas en otoño, en el mes de Tisri, que es nuestro mes de otoño al mismo tiempo, porque estamos en el mismo, ¿cómo es que se llama? En el mismo paralelo. Están por cumplirse y es muy probable que la fiesta de las trompetas es una profecía acerca del rapto, el arrebatamiento de los creyentes. Seguimos. Esta fiesta representa el rapto por las siguientes razones. Las trompetas, la fiesta de las trompetas. Es la siguiente fiesta de las 7 que esperan cumplimiento. Así como el rapto es el siguiente evento en el calendario de Dios. Esta es la fiesta de las trompetas, que nadie conoce el día y la hora en que comienza. La fiesta de trompetas es la única fiesta que comienza con una luna nueva.
que es el primer día del mes hebreo. Esta fiesta no comenzaba hasta que representantes del templo, usualmente 2 hombres, eran enviados a las colinas para verificar que habían visto el bordeo, poner el borde, la parte de afuera de la luna nueva. Y debían volver al templo y reportarse al sumo sacerdote. La luna está apareciendo. Por eso nadie conocía el día y la hora de cuando aparecía, solo hasta que se tuviera informe oficial por parte de los enviados al sumo sacerdote. Era entonces cuando el shofar, que lo hemos visto, o la trompeta, era tocado y la fiesta oficialmente empezaba. ¿Qué relación tenemos con Primera de Tesalonicenses? Es la fiesta que lleva la descripción del rapto con el sonido del shofar o de las trompetas. Dice Primera de Tesalonicenses: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Está representando la fiesta de las trompetas cuando se toque la última trompeta y venga el arrebatamiento. Vamos a empezar a ver los jubileos. Un jubileo es considerado por los rabinos un periodo de 50 años. Interpretación basada en Levítico 25 del 8 al 13. Dijo el Señor: contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. ¿Cuánto nos da? 49. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Una semana, que es la semana que profetizaba Daniel, tenía 7 años. No es una semana de días, sino es una semana de 7 años cada una. Entonces harás tocar, pone en Levítico, fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50, el año sabático. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Pero oiga, ¿esa trompeta de dónde sale? Del cielo mismo, Dios mismo la tocará. Ajá. ¿Y la escucharemos? Sí. Sí, la escucharemos. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra. Esta ley se tiene que cumplir hasta el día de hoy. Sabéis que los judíos tienen comida que se llama kosher. Ellos no comen cualquier tipo de comida, por supuesto, aparte del cerdo, y todas las comidas, no comen cerdo, pero si es de ternera o pollo o de pavo, tienen que ser cortada y preparada de acuerdo a unas normas, a unos requisitos. Si el vino, por ejemplo, yo estaba leyendo un comentario, si un vino fue vendimiado un día, fue cosechado las uvas un día del año 50, ese vino no se considera kosher. Por lo tanto, ese vino se considera inmundo. No vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. En el año 50, la tierra tiene que descansar, hasta el día de hoy. Santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo
volveréis cada uno a vuestra posesión. Seguimos, por favor. Tesalonicenses dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, dijo Pablo, no tenéis necesidad que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, dice la palabra, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:4 dice: no estáis en tinieblas, no os sorprenderá como ladrón, porque tenemos datos en la palabra que tenemos que estudiarlos. Es muy importante entender esto, porque si no tenemos luz, estaremos en tinieblas. ¿Y qué tenemos que hacer para estar en luz? Estudiar las fiestas judías, que es lo que estamos estudiando, y los jubileos. Si no tenemos luz, estaremos en tinieblas y no podremos comprender el tiempo que estamos viviendo. Y entonces, cuando reaccionemos, puede ser que sea demasiado tarde. Yo no estoy de acuerdo, como me está enseñando la palabra, de que muchos defienden el día y la hora nadie lo sabe. La Biblia da suficientes datos como para que nos vayamos ubicando en el tiempo que estamos viviendo. Y no es hacer especulación. No, lo vamos a ver que no. Pero si estudiamos los jubileos, vamos a poder saber muy cerca el año que Jesús va a venir a arrebatar. De alguna manera, prevenidos, confiados, ¿no? Sí, sí. De que ya puede ocurrir. Claro. A ver, a mí hay personas que me han dicho hace 2 semanas atrás, es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y para qué tenemos la palabra que nos está revelando las cosas. Si Dios no quiere que estemos en tinieblas, Dios quiere que tengamos entendimiento, porque viene como ladrón en la noche, pero no para nosotros. La palabra lo pone, para los que están en la oscuridad. Nosotros tenemos luz. No estáis en tinieblas, eso es muy importante. Vosotros no estáis en tinieblas, ellos sí. Ellos sí están en tinieblas porque no saben. Ni tantas señales, ni tantas pruebas. Claro. Isaías 46:10. Dios, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios no esconde nada. Que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso dice Isaías. Si queremos saber el final de la historia, entonces tenemos que comenzar a mirar el principio, cuando Dios comenzó con la creación. Y ahí mismo encontraremos el final, porque la palabra lo pone. Él habla desde el principio. Actualmente vivimos perdidos en el tiempo. El calendario que se mueve en Occidente no tiene nada que ver con el calendario hebreo, el calendario de la Biblia. Nosotros estamos en el 2018, pero los hebreos están en el 5777, y ese es el verdadero calendario, no el nuestro gregoriano. Sabemos que el Imperio Romano nos hizo resetear o reiniciar, cuando empieza la Iglesia Católica, el reloj de la época desde Adán, llevándonos a un calendario que no corresponde con el reloj de Dios. Entonces, Olga, ¿para cuándo se fija? ¿En qué nos basamos? ¿En nuestro calendario gregoriano o en el de los judíos, en el 5000? Nosotros, para hacer nuestras cosas, la actualidad y saber, esa luz me da, para saber tenemos que seguir con el calendario gregoriano, pero para saber el tiempo de Dios tenemos que ubicarnos en el tiempo hebreo, que es desde el comienzo del mundo, y lo vamos a empezar a ver. Dice: el cumplimiento del nacimiento del Mesías estaba descrito en el libro de Daniel y se cumplió. Los líderes religiosos de aquel tiempo lo tenían enfrente, pero no supieron verlo, no supieron apreciar el valor de la profecía de las Escrituras. No lo entendían, no lo esperaban y no recibieron a Jesús. Nos preguntamos si a esta última generación
le sucederá lo mismo. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y nuestra generación le recibirá? Ahí se queda la pregunta. El apóstol Pablo, viviendo no en el año gregoriano, sino en el año hebreo, dijo que el Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que estén en tinieblas, que no entienden de las señales, ni de la fiesta, ni de los jubileos, y que los hijos de Dios debíamos velar y orar para no ser sorprendidos. Es decir, que aquellos primeros cristianos de aquella época, del año 33, cuando Jesús murió, más, menos, sabían perfectamente cuándo se iba a producir dicha segunda venida de Cristo. Ellos no lo ignoraban. Los padres apostólicos de la iglesia primitiva, absolutamente ellos sabían fecha aproximada de cuándo Jesús podía venir. En los escritos está. Nosotros no lo hemos estudiado nunca, porque nos hemos basado en Biblia y en calendario gregoriano. Nos hemos dispersado, nos hemos confundido, ya que ellos en aquel momento sí sabían en qué año exacto estaban, siendo el año 1 el día de la caída de Adán y Eva en el Edén. Una pregunta, Olga. Ahí dice, siendo el año 1 el día de la caída de Adán y Eva. Pero claro, eso fue desde la caída, pero ¿cuántos años o qué tiempo estaban viviendo Adán y Eva anteriormente, antes de la caída? ¿O eso cuenta desde la caída? Desde la caída. Está desde la caída de Adán y Eva, cuenta. Desde la caída. Claro, vamos a ver ahora los años. Año 1, caída de Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis 3, 7, 17 y 19. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. El año 1000 aproximadamente, descienden a la tierra los ángeles, que no guardaron su dignidad, y comenzó aquí la mezcla entre humanos y seres de otros mundos. Surgió de aquí también toda la mitología griega y aquellos misterios milenarios de la humanidad que hasta día de hoy nadie puede resolver, como son las pirámides de Egipto, cómo fueron construidas, con qué técnica. Es imposible que seres de este mundo hayan construido cosas tan exactas y tan perfectas y tan milimétricas en el año 1000 del comienzo de la humanidad. Es imposible. Como por ejemplo la meseta maya, Stonehenge. ¿Habéis visto algún documental de Stonehenge, de las piedras estas tan perfectas de Inglaterra? Que, o por ejemplo las estatuas de la isla de Pascua. Todo eso se creen que son seres de otros mundos que lo han construido, no humanos. Las señales de Nazca y otro tipo de construcciones que realmente son asombrosas. Dice Génesis 6:2. ¿Serían los ángeles caídos? Sí. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Génesis 6:4, había gigantes en aquellos días. Se cree que uno de los gigantes, de los últimos gigantes que existió, fue Goliat. El último de los gigantes. Incluso actualmente se están descubriendo tumbas y se están descubriendo con las excavaciones que están haciendo esqueletos de personas que han tenido más de 3 metros de altura. O sea que la ciencia está dando la razón a lo que la palabra de Dios ya decía. Los hijos de Dios se refiere a los ángeles, ¿no? ¿Cómo le llama hijos de Dios? Sí, no lo sé. Pero yo creo que eso también nosotros tenemos la Reina Valera. Si nosotros fuéramos al hebreo, ¿qué nos diría? Sería diferente porque son
criaturas. Claro, ¿no? son criaturas. Es que realmente, yo estaba leyendo algo de esto, la traducción exacta sería criaturas de Dios, no hijos de Dios. Pero la Reina Valera lo tradujo de esta manera. También después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de hombre. Judas 1:6 pone, y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. El juicio final, cuando Dios juzgue a toda criatura. Dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. La era prediluviana es algo que no solo podemos imaginar. El simple hecho de que hayan coexistido gigantes y seres celestiales sobre la faz de la tierra hace pensar de que en aquella época se poseía un conocimiento superior al que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se podían construir toda esa cantidad de construcciones que hoy en día, con la tecnología y la técnica que hay, no se llegan a construir. En la actualidad, la ciencia continúa avanzando del mismo modo que en los días de Noé. Es por esto que en el imaginario de muchos historiadores habita este continente llamado Atlántida, Lemurias y lugares con tecnología extrema que fueron destruidas por causa de un gran diluvio. El diluvio de Noé. Año 1000 aproximadamente. Enoc es arrebatado y llevado vivos a los cielos. Enoc no murió. Génesis 5:24, anduvo Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Año 1656, construcción del arca de Noé para dar así comienzo al diluvio general. Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé. Es que la Biblia es escrupulosa en las fechas que nos dan. Por eso podemos decir año 1000 y pico, o más, menos, 2, 3, 5 años arriba, abajo, pero la Biblia da datos. En el año 600, la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Cuando Jesús dijo que en los tiempos finales iba a ser como en los días de Noé, se refería a una serie de eventos que se volverán a repetir. No solamente la impiedad, el pecado, la corrupción, sino también sucesos como descenso de los ángeles o seres celestiales. ¿Qué pensáis que son los ovnis? Pues Demonios. Demonios. Ángeles caídos que están visitando la tierra y que están diciendo, nosotros los vamos a salvar. Viene algo muy malo, pero nosotros jamás van a glorificar a Dios, sino que ellos son los salvadores del mundo. Los ovnis, objetos voladores no identificados. Mezclas de simientes, como hubo entre ángeles y gigantes. La manipulación genética, que es lo que está pasando hoy en día. Arrebatamiento, como Enoc, que fue arrebatado al cielo y no vio muerte. La protección de su pueblo, al pueblo que nosotros, que somos la iglesia, que significaba el arca de Noé, claro, y el juicio, que es el diluvio. Año 2000 a 2049, más o menos 5 o 10 años. Abraham ofrece en sacrificio a Isaac en el monte Moriah, exactamente en el mismo lugar donde posteriormente se construirá el templo de Salomón. Génesis 22:12, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y que no me has rehusado tu hijo, tu único. Año 3000,
del calendario hebreo y año 967 antes de Cristo del calendario gregoriano. Salomón construye el primer templo en el monte Moriah, ubicando el arca del pacto en un lugar secreto debajo del templo. El arca perdida se cree que está, y yo lo creo así, yo no creo que se lo han llevado los hijos de la reina Sabá Etiopía, sino que está escondida abajo de uno de los tantos túneles del templo, donde hoy los judíos la continúan buscando. Segunda de Crónicas 3:1, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, algo que David pagó. Año 3523, del 1 de Nisán, año 444 antes de Cristo de nuestra era, gregoriano, el rey de Persia, Artajerjes, decreta la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, dando comienzo a la profecía más extraordinaria de toda la Biblia, las 70 semanas de Daniel, que lo hemos estudiado anteriormente cuando hemos visto la semana de años, pero vamos a leer Daniel 9, dice 70 semanas han sido decretadas, 70 semanas, entonces ¿cuánto sería? Porque son semanas de año, 490 años. Decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Esto no nos vamos a detener porque lo hemos visto cuando estudiamos la profecía de Daniel, las 70 semanas. Tiempos de angustia. Año 3999 del año de Adar, año 33 gregoriano, se cumple la profecía mesiánica de Malaquías sobre el sol de justicia. Y vemos cómo esta revelación coincide con el 4º día de la creación, discerniendo así lo significativo que son los 7 días de la creación con el calendario profético bíblico. Génesis, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche, hizo también las estrellas. Génesis 1:19, y fue la tarde y la mañana del 4º día. Las Escrituras declaran que cada día para Dios es un año. Son 1000 años nuestros. Un día de Dios son 1000 años nuestros. Dice Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, no ignoréis. ¿Ves que la Biblia da detalles? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 90:44, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Así pues, cada día de la creación representa 1000 años de historia en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Faltan 33 días para el 6000, o sea, para el día de descanso. Esto quiere decir que la tierra ha sido creada para ser trabajada ¿en cuántos días? En 6, porque el 7º día Dios descansó. 6000 años. Y el último día, el milenio, el 7º día, será el milenio. La tierra tiene que reposar, que es el reino milenial del Mesías. ¿Lo entendemos eso? Año 3999, 4º día de la creación. Las conjeturas de este desarrollo cronológico se basan en la importancia profética que existe dentro de los 7 días de la creación y las 7 fiestas solemnes de Jehová, las fiestas que hemos venido estudiando.
así como los años de jubileo que se celebran cada 50 años según los decretos de Dios. Veremos a la luz de la Biblia cómo ya se han cumplido parte de esas fiestas solemnes en la muerte del Mesías y cómo se cumplían las próximas fiestas en analogía con el Apocalipsis y la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer un repaso. De la higuera aprender la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir el verano? Las fiestas del verano. Los judíos mesiánicos van más allá y a Jesús lo llaman el verano. El verano está cerca, Jesús está cerca. Según el libro de Deuteronomio, el pueblo de Dios debía cumplir con estas 7 celebraciones, 4 en primavera, 4 en otoño. El cumplimiento profético dentro de las fiestas solemnes desempeña un papel que no debemos pasar por alto en el momento de situarnos en la era final o la época final de la humanidad. Cuando Jesús dijo, sabéis que el verano está cerca, se refería al cumplimiento profético de las 3 últimas fiestas del año, es decir, las fiestas de la primavera. Seguimos. Fiestas de la primavera se celebraban la Pascua, las primicias, la semana, las fiestas de Pentecostés, que la hemos estudiado. En la diapositiva anterior puede ser que esté erróneo. ¿Puede ser? Las fiestas de otoño sería la última frase. No sé qué me dices. 3 últimas fiestas del año, es decir, las fiestas de otoño. Sí, está bien, sí. Y las fiestas de otoño, las trompetas, expiación y tabernáculo, o de Sucot y enramada. Seguimos. Año 4000, del 10 de Nisan, año 33 del 28 de marzo gregoriano. Se sucede en la entrada triunfal en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, cuando Jesús entraba triunfalmente en Jerusalén, cumpliéndose así la primera de las fiestas solemnes de Jehová o Yahvé, dando por concluido el periodo establecido en la profecía de las 70 semanas. Lucas pone, cuando él llegó ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Se cumplió en Jesús. Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas, el Mesías sería muerto. Y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá su ciudad y su santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. 4000, año 4000, 14 de Nisan, 33 del año 33 del 1 de abril del gregoriano. Jesús es crucificado para expiar los pecados de toda la humanidad en el mismo día y hora que eran muertos los corderos de la Pascua. Lo habíamos visto según las fiestas solemnes del libro de Levítico ordenadas por Jehová bueno, no sé, eso no tiene modo de leerse porque no hay vocales en el hebreo. No vamos a leer los versículos, seguimos. Del año 4000 del 15 de Nisan, año 33 del 2 de abril gregoriano, se cumplió los panes de la levadura. Seguimos. Fiesta de las primicias, la resurrección de Jesús de entre los muertos, representa la demostración de nuestra futura resurrección, los primeros frutos después de la siembra. Seguimos. 4000 del 25 de Iyar, año 33 del 12 de mayo de gregoriano. Jesús asciende a los cielos desde el Monte de los Olivos a los 40 días después de la resurrección, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto por ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pasamos a la siguiente, la fiesta de Pentecostés, el 22 de mayo del año 33 gregoriano, 4000 de Sirván. Se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne en el día de la cuarta fiesta solemne de Jehová, la fiesta de Pentecostés,
en el día 50 después de la resurrección de Jesús. Seguimos. Joel dijo, lo profetizó, sucederá después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Seguimos. Año 4000, año 33 del 21 de septiembre del Gregoriano, comienza el año de reposo de la tierra. Se celebra una vez cada 50 años, como hemos dicho, exactamente en el año después del 49, según las fiestas solemnes de Jehová. Existe una notable relación aproximada entre la caída de Adán y el sacrificio de Abraham, siendo este tiempo de 40 jubileos. Desde la caída de Adán hasta el sacrificio de Abraham, cuando Dios le dice que no mate al muchacho, pasaron 40 jubileos. 2000 años. 2000 años, exactamente. Del mismo modo existen otros 40 jubileos exactos entre Abraham y el sacrificio de la cruz. Otros 2000 años, exactamente. Por lo tanto, debería haber otros 40 jubileos entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor. 2000 años más, ¿no? Seguimos. Desde Adán hasta Abraham, 40 jubileos. Desde Abraham hasta Jesús, 40 jubileos. 2000 años. Desde Jesús hasta la guerra del Armagedón, debería haber otros 40 jubileos. Seguimos. A lo largo de toda la Biblia, Dios utiliza el número 40 para representar el cambio de periodo según los tiempos. El 40 representa el cambio. Se utiliza también como un periodo de prueba. Leemos en Génesis, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Pasamos. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Éxodo 24:18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Seguimos. Primera de Crónicas 29:27, David, hijo de Isaí, reinó pues sobre todo Israel. En tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. Reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén reinó 30 años, el más grande de los reyes de Israel. Marcos 1:13, estuvo en el desierto Jesús 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Hechos 1:3, así a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Seguimos. Encontramos muchos versículos donde Dios utiliza el número 40 para cambiar de tiempo y a la misma vez para probar a la humanidad. Ahora vamos con el versículo clave de este estudio, el patrón en el cual se basa este análisis, sobre intentar hacer las conjeturas necesarias y sincronizarnos con el reloj de Dios, no con el calendario y el reloj que tenemos los gregorianos, que fue inventado por los romanos. Génesis 6:3, y dijo el Señor, no contenderá, por eso hemos dicho, hay que ir al principio para saber cuál es el final, porque en Génesis dijo, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Seguimos. Este versículo marca un periodo exacto de años donde se establece un fin del hombre. Muchos han dicho que este versículo se trata sobre lo que podrá vivir un ser humano, 120 años.
Sin embargo, sabemos que Matusalén o Jacob vivieron más que 120 años. También han dicho que esto fue lo que tardó Noé en construir el arca, etcétera, etcétera. Estos 120 años representan la paciencia de Dios con los carnales, para con los humanos. Representa la fecha de caducidad de esta carne a la que llamamos cuerpo, el fin de la humanidad. Estos 120 años son 120 jubileos. Yo sé que es mucha información, lo entiendo. Representan 3 periodos de pruebas diferentes hasta el fin. Son los 40 jubileos que hay entre Adán y Abraham. Son los 40 jubileos que hay entre Abraham y Jesús. Y son los 40 jubileos que existirán entre el sacrificio de la cruz y Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quedan 2 telediarios? Sí. Seguimos. Os vais a asombrar. Os vais a asombrar lo que os digo. 15 años cuento yo. Un jubileo, 50 años. 120 jubileos, 6.000 años. Recordemos que Dios dijo que anunció el fin desde el principio. Segunda de Pedro, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Génesis, y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. El reloj de Yahvé, Jehová, Dios, fue puesto en marcha desde el principio de los tiempos. Su propósito fue planeado y anunciado desde el principio. No podemos nosotros ignorar en el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Isaías 46:9, lo que hemos dicho, acordado de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente hará que suceda, lo he planeado, así lo haré. A partir de aquí, y después de la crucifixión de Jesús, intentaremos realizar las conjeturas más probables al respecto de esta era, esta época en la que nos hallamos. No se trata de adivinar la fecha del fin de los tiempos, no. Solo Dios sabe el día y la hora. Más es deber nuestro conocer y discernir las señales de los tiempos para no ser sorprendidos como ladrón en la noche. Nadie sabe el día y la hora, pero ¿y el año? Para poder continuar con el análisis cronológico de las fechas proféticas de las Sagradas Escrituras, debemos tomar este versículo como patrón de estas fechas. Lucas 4. Esto es importante. 17 al 19. Y se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías cuando estaba en la sinagoga. ¿Os acordáis ese pasaje? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Seguimos. Año agradable es el año de jubileo, jubilar, o como punto de referencia para comprender que este año 33 de la época cristiana, del gregoriano, y el año 4000 hebreo es el año del jubileo 80. Iniciándose aquí el último periodo de 40 jubileos de pruebas finales para la humanidad. Seguimos. Año 4010 de Chisre, año 33 del gregoriano. El contador del tercer periodo de los 40 finales, de los 40 jubileos finales, comienza. Isaías dijo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, Jerusalén, para darles gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para que Él sea glorificado. Lógicamente porque están en guerra, van a estar en guerra. Año 5000 del calendario, año 1033 del año gregoriano, punto medio de la era católica. La Iglesia Católica comenzó en el año 336-37 de nuestra era, comienza el reinado de Benedicto IX. Apocalipsis lo profetizó, escribe el ángel de la iglesia Teatira, el Hijo de Dios, que tiene ojo como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, pero tengo en contra de ti que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Año 5915 del mes de Iyar, 1948, del 14 de mayo del gregoriano, creación del Estado de Israel. Hemos estudiado mucho de Israel como país reconocido y perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. Aquí se cumple una de las profecías de Jesús, donde nos muestra cuándo comenzarían los tiempos finales. Del tiempo de la higuera aprender la comparación, cuando ya su rama se enternece, ya lo hemos leído, Israel floreció como nación. Seguimos. Año 5515 del mes de Iyar, 1948, no pasará esta generación. ¿Cuánto es una generación bíblica? Según el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y de lo más valiente 80 años. 1948 y 70. Seguimos. Año 5915 de Iyar. Año de 1948, 14 de mayo gregoriano. Un importante rabino alemán, esto es importantísimo, Judá ben Samuel de Regensburg, un judío alemán, antes de su muerte en 1217 después de Cristo, profetizó que el imperio turco otomano resurgiría sobre Jerusalén durante un periodo de 8 jubileos, es decir, 400 años. La historia registra que en 1517 el imperio turco otomano tomó el control de Jerusalén y la dominaron por 400 años, lo que luego permitió la expulsión de los judíos de la Tierra Santa en 1917. Y la comunidad rabínica sabe bien que la profecía del rabino se cumplió a cabalidad. Seguimos. Judá ben Samuel también profetizó, le llamaban el judío piadoso. En el 9º jubileo, Jerusalén se convertirá en tierra de nadie. Palabra profética que se hizo realidad en 1917 y 1967. Jerusalén está bajo el dominio del mando británico por la Liga de las Naciones. Realmente no pertenecía a ninguna nación, era tierra de nadie, Jerusalén. El rabino profeta no se la limitó, sino que también vaticinó que en el 10º jubileo, es decir, 500 años después, a partir de la invasión turca de 1517, el 10º jubileo se inicia en el 2017, la fecha que hemos concluido recién, el 10º jubileo. Jerusalén volvería a estar bajo el dominio de los judíos después de 2000 milenios de diáspora judaica, y el reinado mesiánico se iniciaría al final de este periodo. O sea que lo que están esperando es al Mesías que antes rechazaron. Seguimos. Si bien es cierto, el calendario judío es completamente diferente al calendario gregoriano, sabemos que el Estado judío se instauró en 1948. Después de un gran esfuerzo entre los estudiosos de la historia hebrea, llegaron a la conclusión de que en la actualidad están en el año 5777. Aún así ellos, y todos sabemos que esto tiene un margen de error de 160 años,
ya que después de ser destruidos en el año 70, año gregoriano, con la invasión de Tito de los romanos en manos del Imperio Romano, y posteriormente siendo llevados a cautiverio por todas las naciones y todos sus registros sobre la genealogía de las 12 tribus y sobre el año exacto en el cual estábamos en aquel momento, fueron destruidos, y se podría decir que las manecillas del reloj fueron destruidas en consonancia con el reloj de los cielos, porque los judíos fueron dispersados. Año 1967, se sucede la guerra de los 6 días entre Israel y los árabes. Es aquí que en este año cuando los judíos recuperan la antigua ciudad de Jerusalén y por fin tienen acceso a la zona del Muro de las Lamentaciones, Jerusalén Oriental, que es lo único que aún queda en pie del antiguo templo, que en el año 70 los romanos destruyeron. ¿Seguimos? A partir de aquí comienza la carrera evolutiva de la tecnología y la ciencia, en el año 1967, que es en los últimos 50 años cuando hemos pasado de la imprenta a los periódicos digitales, de la radio de frecuencia modulada a los iPhone. Hoy día vivimos en un mundo con sobrecomunicación, donde podemos saber qué está pasando en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y en el ámbito de la medicina hemos llegado al nivel de que el ser humano puede jugar a ser Dios y crear vida con la diabólica clonación, la misma manipulación genética de la era antes del diluvio. Seguimos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado al otro y la ciencia se aumentará. Definitivamente, este estudio sobre realizar las conjeturas necesarias para sincronizarnos con el reloj de los cielos nos lleva al resultado que, tomando como patrón la fecha del mes de Tisri del año 10 en el año 4000, que es lo mismo que septiembre 21 del año 33, según lo antes explicado, conforme al versículo de Lucas, el año agradable del Señor, podemos empezar a realizar simples especulaciones que ayudarán a enriquecer el conocimiento y dominar esta era final. Solo Dios sabe el día y la hora. Nosotros solo podemos intuir el día mediante el exhaustivo estudio de la profecía. Esto nos lleva a la siguiente posibilidad. 21 de septiembre del 33, más 40 jubileos, 2000 años, 8 de octubre de 2033. O sea que... 15 años. No, es que no he oído el año. ¿2000 qué? 2033. O sea, tomando esta fecha como patrón, como posibles cumplimientos de futuras profecías bíblicas, sorprende la forma en que empiezan a coincidir las fechas del calendario gregoriano con el calendario judío, de acuerdo con las fiestas solemnes descritas por Moisés. Por eso era importante estudiar antes las fechas, las fiestas. Seguimos. 21 de septiembre, 33 más 40 jubileos, 33 por el año que murió Jesús. Lo entendemos que dijo, este es el año agradable del Señor. 40 jubileos, que son 2000 años, 8 de octubre de 2033. Estableciendo el 8 de octubre de 2033 como el año donde se cumplen los últimos 40 jubileos. Tenemos en cuenta que debería haberse cumplido la semana 70 de Daniel o gran tribulación dentro de ese periodo 2033. Tiene que cumplirse la semana profética de Daniel de años, la gran tribulación de 7 años. Pero mucho antes de esto debería haberse cumplido la profecía del arrebatamiento de la iglesia. 2026. Si a 2033 le restamos 7 años de la profecía de Daniel, 2026. Me quedan 2 telediarios. Por eso era necesario estudiar la fiesta judía y los jubileos. Seguimos. Las conexiones bíblicas que existen entre los 7 días de la creación, el jubileo o las fiestas de Jehová son verdaderamente impresionantes. Después de haberse cumplido las 4 primeras fiestas con la Pascua, las primicias, la semana y la fiesta de Pentecostés, de forma sincronizada y consecutiva, ahora debería cumplirse la 5ª fiesta solemne, que es la fiesta de las trompetas, cuando se tocará la trompeta y la iglesia será arrebatada. Las fiestas
Ya terminó. ¿Es eso? No. Sí, creo que no hay más, ¿no? Ya está. O sea, Olga, que cuando se empieza a escuchar la trompeta, ya...